Como resultado de que la serie de televisión turca se ve con interés en muchas partes del mundo, los actores turcos también ganaron una gran base de fans. Las estrellas turcas, que son populares tanto en el extranjero como en Turquía, ¿conocen el valor de este valor? Especialmente recientemente, como resultado de la brillante estrella del guapo actor Engin Akyurek. Akyurek perdió tanto una oportunidad que todos quedaron atónitos. Engin Akyurek, ¿cómo no aprovechó esta oportunidad? Él dijo: primero, démosle información sobre este tema, luego continuemos nuestro video con las preguntas que le hicimos a Engin. El famoso actor Engin Akyurek, quien recientemente creó un frenesí en América Latina con su serie de televisión Kara Paraski Sefirin KZ, decepcionó a un fan que vino a Turquía a visitarlo. La fan de la brasileña Cristina Cordeiro André, que recorrió 10.698 kilómetros por Engin Akyurek desde América Latina, no pudo ver a Akyurek. En su cuenta de redes sociales, André dijo: no pude ver a Engin Akyurek, pero gracias a él, amaba mucho a Turquía y a la gente turca. La próxima vez llevaré a mis amigos y vendré. Escribió la nota. Fue asombroso cómo Engin Akyurek no aprovechó esta oportunidad que se le presentó. Especialmente Engin Akyurek se ha vuelto tan popular gracias a la serie de televisión que ni siquiera él puede creerlo. El número de fans femeninas que adoran a Engin Akyurek en los países de América Latina aumenta día a día. Estos fanáticos celebraron reuniones y cumpleaños por primera vez en ausencia. Hoy en día, vienen a Estambul solo para verlo. La historia de la brasileña Cristina, fan de la actriz Engin Akyurek, resume muy bien las dimensiones de la situación. La brasileña Cristina Cordeiro André llegó a Turquía luego de recorrer 10.698 kilómetros para ver al guapo actor. El fanático, que no pudo encontrar al jugador que buscaba en Estambul, visitó Konya y Capadocia mientras estaba listo. André, de 35 años, dijo: no pude ver a Engin Akyurek, pero gracias a él, amaba mucho a Turquía y a los turcos. La próxima vez llevaré a mis amigos y vendré, dijo. Engin, tus series de televisión se miran mucho, tus películas están en taquilla, pero tú no estás presente. ¿Cuál es la razón? Nunca me he esforzado por establecer un mundo secreto y vivir en él. Si vivo con tal esfuerzo, lo aburrirá. Hay un poco de cierre de vivir en el lado de Anatolia. Ahí tengo un mundo propio. Me gusta seguir mis propios sentimientos y mi voz interior. Vivo con mi hermano en el lado de Anatolia. Siento que hay un sentido de pertenencia ahí. Entonces, ¿cuánto afectan nuestras vidas las pequeñas decisiones de Engin? Las pequeñas decisiones cambian todos los aspectos de nuestra vida. Cuando vivía en Ankara, no soñaba con venir a Estambul. Pero vine a Estambul y participé en un programa de competencias sobre actuación en televisión. Mi vida ha cambiado. Engin, ¿dónde estarías hoy si no tomaras estas decisiones? Mejor no saberlo. De lo contrario, la vida sería de muy mal gusto. Por ejemplo, tengo una historia en mi cabeza que quiero escribir. En el camino, vemos personas que saltan de los techos y se suicidan. Resulta que todos ven una foto 30 años después y nadie está contento con la foto que ven. Quizás aceptamos cosas mientras vivimos en él, pero creo que conocer el futuro nunca te hará feliz. ¿Qué significa el amor profundo para ti? El amor es cuestión de complementarnos. Cuando esa persona llega, es como si estuviera tocando algo que te estás perdiendo. También es algo en lo que la cuenta no es el libro. Tratamos de encontrar todo en la vida calculándolo con nuestra mente y avanzamos en su dirección. Pero el amor los incapacita. Todo lo que está escondido, se derrama y se derrama. Respondió. Cuando se menciona a Engin Akyurek, hay muchas mujeres que dicen: Dios mío, ¿te gusta este? Por supuesto que me gusta. Ser admirado es algo muy bueno. Me alegra que me aprecien por mi trabajo. Y son una audiencia muy coherente y acogedora. Como no uso mucho las redes sociales, las sigo a través de mi gerente. Su apoyo me hace muy feliz. Como no soy cantante ni político, no puedo ser uno a uno en sus vidas, pero estoy en sus vidas con los personajes que interpreto. Hablemos de tu familia. Mi madre es una ama de casa. Mi padre es un funcionario, como el 80% de los residentes de Ankara. Cuando era niño, la mayoría de los padres de mis amigos eran funcionarios. Y teníamos una configuración de vida así. De hecho, si el padre de mi amigo era un funcionario público, estaba bien, podía hablar con él. Porque si era funcionario,
Se pensaba que su familia le había dado cierta cultura y educación. Tengo un hermano. Soldado ahora. De hecho, lo acabamos de enviar al ejército. Está en Kastamonu, pero pasará a Batman. Él es el banquero. Mis padres todavía viven donde vivíamos antes de que comenzara este negocio. Nuestra vida allí continúa como está. Después de que me fui de ahí y comencé a actuar, no ha cambiado mucho en nuestras vidas. Solo las personas a las que mi madre no ve desde hace años sienten la necesidad de ver la serie y amar. Mi vínculo con mi familia nunca se ha roto. Durante las vacaciones, voy a ellos en cada oportunidad. ¿Hay lugares, barrios o calles que te inspiren? No digo que sea donde vivo, pero está en Calapsif en el base. Me encantan las calles, la sensación, el puerto deportivo. Baghdad Street es uno de los mejores lugares para mí. Puede que haya lugares mucho más bonitos en Estambul, pero me encanta estar en la calle. Amo a una multitud que no se cansa. Estar entre la multitud es bueno para mí. También viví del lado europeo, pasé mucho tiempo. Bebek, Arnavutköy es hermoso. Incluso tiene la vista más hermosa del mundo. También me encanta Üsküdar. Tiene una vista extraordinaria. Necesita deshacerse de la situación del sitio de construcción y hacerse sentir. De hecho, conocí Estambul durante el rodaje. Gracias a los tiroteos, fui a muchas partes diferentes de la ciudad. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo en tu vida? De hecho, siempre lo fue. Solía escribir historias cuando estaba en la universidad. No escribí de manera muy sistemática, pero hubo historias que escribí en el medio. Luego, cuando comenzó a escribir en la revista llamada Kafas, Gore, comenzó a acumular. Y cuando se amontonó, pensé, ¿por qué no los convertimos en libros? Aunque he escrito sobre diferentes temas, fue como la suma de la visión de un hombre sobre estos temas en un universo. Y se ha convertido en algo que mira las cosas con el mismo sabor.